hablando con Andrea Liuch. Andrea, el nombre del capítulo 7 es El capitalismo familiar en Argentina, modelos y dinámicas a largo plazo. Y en este capítulo, bueno, vos recién decías que parte del trabajo cualitativo era seleccionar familias o empresas familiares que pudiesen entrar en este registro. ¿Cómo se selecciona? ¿Bajo qué criterio? Bueno, eso nos llevó mucho tiempo de trabajo, porque no es que la vida fantástica del investigador sería apretar hoy en día una computadora y que saliera todo eso listo. Lo que hacemos los historiadores es a buscar indicios y lo que nosotros localizamos, en parte porque yo estoy trabajando en otro proyecto, fue unas guías de sociedades anónimas. Entonces tuvimos que procesar miles de datos, sobre todo con criterios financieros, capital de las empresas que estaban registradas en esa fuente del 23, del año 30, 1937, 44, 54. Después pasamos al 70, 80, 90, 2000, hasta llegar al 2004, 2010, o sea que fue un largo trabajo de recopilación de información y con eso logramos identificar lo que yo te decía en el primer bloque, las 100 más grandes, que siempre es un criterio arbitrario. ¿Por qué 100? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 200? Todos los que hacemos investigación sabemos que en algún punto hay que definir un criterio. Nuestro criterio fue las 100 más grandes, que es un criterio que se usa en otras disciplinas y otras discusiones, y ahí identificamos los actores. Entonces, por criterios que tienen que ver con tamaño financiero, a partir de fuentes que en ese momento se publicaron y son éditas, que son unas guías de sociedades anónimas. Y con eso hicimos un listado de empresas y salimos a rastrear quiénes eran los accionistas y la historia de las familias. En algunos casos ya había libros, o sea, lo que se llama bibliografía secundaria, y en otros tuvimos que ir a archivos o, bueno, publicaciones de la época, ¿no? Prensa, historia oral. Hemos usado cantidad de información y recursos para lograr generar, como yo te decía, una descripción de cómo fue cambiando la cara del capitalismo de empresas, sobre todo familiares en la Argentina. Y porque además, bueno, vos decías, trabajás con un periodo bastante extenso de tiempo. ¿En fases se trabaja o cómo es esta...? Bueno, esa fue otra parte de las discusiones, una vez que uno como investigador tiene la información y en función de que, digamos, no se analizan los casos sueltos, es decir, nosotros no estamos buscando la historia institucional de una empresa o de una historia de vida, sino que la idea es discutir esto, cómo afecta a la historia económica de la Argentina, que ilumina esto hacia investigaciones macro que ya teníamos hecho. Y lo que hicimos en este libro también fue proponer una periodización y lo vinculamos con etapas clásicas de la historia económica argentina, que es la etapa del capitalismo, si querés, más ligado a lo que se llama capitalismo agroexportador o modelo de crecimiento hacia afuera. La primera etapa de sustitución de importaciones, es decir, cuando las empresas en la Argentina también se dedican no solamente a producir cereales y a exportar cereales, sino a la industrialización liviana, que nosotros no lo tomamos en el 30, sino que lo discutimos que es a partir del 14, luego ya hablamos a partir de los 50, cuando hay otra fase en el capitalismo argentino, y ya luego seguimos, bueno, la dictadura militar, que fue la etapa de ajustes, crisis, que fue un profundo impacto a muchas empresas de raíz familiar. Luego los 90, que fue la etapa de la liberalización del mercado, las reformas, que también fue una etapa de transformación, y los últimos años, la crisis del 2001 y lo que se llama la posconvertibilidad. O sea que fuimos rastreando los cambios en la fisonomía, las grandes empresas con las grandes etapas de la historia económica, de los ciclos de la historia económica en más de 100 años. Y ahora bien, en estas grandes empresas, dentro de estas grandes empresas, ¿encontraron que algunas de ellas eran empresas familiares? Todas las que nosotros más nos dedicamos son empresas familiares. Lo que descubrimos, por ejemplo, que es interesante, es que una empresa que además hoy por hoy está en la esfera pública por parte de su propiedad, que la única empresa que se ha mantenido en el tiempo, que ha logrado sobrevivir a todas estas crisis. Argentina es un país, como lo sabemos todos, caracterizado por crisis y shocks económicas que tiene un impacto no solamente en los números. A veces la gente habla del PBI, de cuánto crece la economía, pero también se olvida de cómo se impactan los actores, ¿no? Una empresa que cierra, una empresa que quiebra, una empresa que se vende. Y la única empresa que se ha mantenido activa y en manos de una misma familia es Ledesma. Es la empresa que fabrica azúcar, pero también papel, y que es propiedad de la familia Blaquier Arrieta. Esa es una empresa que ha logrado sobrevivir las aguas bastante inestables de muchos momentos de la economía argentina. Y luego hay empresas que estuvieron mucho tiempo en la muestra, pero que se vendieron a extranjeros,
sobre todo en la ola de ventas de empresas argentinas a finales de los años 90 y principios del 2000, como Quilmes, que también estaba en manos de un grupo familiar que fueron los Bember, o Loma Negra, de la familia Fortabat, que fue vendida a Camargo Correa, que es un grupo brasileño. Y así te podría dar varios otros ejemplos. También vemos el surgimiento de empresas como Arcor, que es una empresa muy pequeñita que surge en los años 50 en la ciudad de Córdoba, o sea, un pueblo, cualquier pueblo pampeano, una panadería, y se ha convertido en un gigante global especializado en alimentos, ¿no? Y Arcor sigue estando controlada por, en principio fueron 4 familias, pero sobre todo la familia Pagani. Entonces lo que estudiamos es no solo los nombres, sino también cuáles fueron las estrategias, por qué algunas sí, por qué algunas otras no. ¿Y a qué actividades se dedican estas empresas que has mencionado en general? Cada una, por supuesto, tiene sus principales características, pero si queremos hablar de grandes tendencias, es claro que las empresas, sobre todo de propiedad familiar en la Argentina, a principios de, digamos, si querés, hasta la primera mitad del siglo XX, estuvieron vinculadas con recursos naturales, ya sea tierras, como procesamiento de alimentos. Noel, Bagley, Terrabuzzi, son todas, que ahora son todas empresas. Bagley la tiene Arcor, pero Terrabuzzi está vendida a una multinacional norteamericana. A partir de los 50, ya en los 30, pero en los 50 se consolidan empresas en otros sectores de ingeniería, metalmecánica, y muchas empiezan a adoptar un formato que los economistas y nosotros hablamos de grupo, es decir, no es una sola empresa, sino que son varias empresas que se nuclean alrededor de una matriz, de un holding. Y ahí tenemos los Pérez Carmona, los Roggio, incluso los Macri en algún momento, que son más productos de segunda mitad del siglo XX. Y es curioso que ya en el siglo XXI, y no es curioso, eso es un error, digamos, gracias o debido a la reprimarización de la economía, sobre todo el boom de los commodities, por ejemplo, vuelven a aparecer en el ranking de las grandes empresas grupos nuevos como los Grobo, que es un grupo también conocido en La Pampa por su actividad primaria, las empresas de aceite, como los Urquía, que están en Santa Fe, Córdoba, o sea, se vuelve a encontrar un ciclo que llamamos asociado a cierta reprimarización y servicios. Por ejemplo, aparecen las cadenas de supermercado, que la mayoría también fue vendida a manos extranjeras, pero quedan algunas como Coto y La Anónima. Que es una familia que también estaba a principios de siglo con la gran empresa, la importadora y exportadora de la Patagonia. Así que hay mucha información en el capítulo. Sí, y nos va a quedar mucha información afuera porque, bueno, hemos terminado el tiempo de la entrevista. Te agradecemos muchísimo por haber venido. A ustedes. Nosotros seguimos con nuestro programa. Un grupo de estudiantes de nuestra universidad, junto con arquitectos e ingenieros interesados en la construcción con adobe, organizaron un seminario de construcción sustentable. El objetivo de esta propuesta es disminuir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de las personas. Además, el encuentro contó con la participación de especialistas de Buenos Aires que, además de hacer un repaso por las técnicas de construcción, realizaron un resumen sobre los marcos normativos existentes en nuestro país y cuál es su estado actual. Este es un seminario teórico, en realidad de 3 charlas. Y el tema que vamos a dar es arquitectura y construcción con tierra y las formas que hay en las ordenanzas, los marcos normativos que tienen que ver con la construcción con tierra en general. De las 3 charlas, la primera es un panorama general del tipo de arquitecturas que hay a escala global y en Argentina también. Una explicación resumida de las principales técnicas de construcción con tierra y la última charla trata de los marcos normativos, entre los cuales está un proyecto de ordenanza que se presentó la semana pasada acá en la ciudad de Santa Rosa, justamente como para tratar estos temas y ver si se aprueba en el Consejo Deliberante. La presentación que voy a iniciar yo habla sobre patrimonio construido en tierra y arquitectura contemporánea. ¿Para qué? Para mostrar de dónde venimos, para saber dónde estamos planteados en este presente, para poder proyectarnos hacia un futuro, hablando siempre del tema de las construcciones sustentables. Entonces vamos a hacer un panoreo por todo el mundo acerca de lo que es el patrimonio construido en tierra y vamos a hablar un poco de lo que es el patrimonio tangible y también de lo que es el patrimonio intangible.
Y después, bueno, sí vamos a ver la arquitectura contemporánea para desterrar un poco esa idea, ese prejuicio más que idea, que dice que todo lo que se produce en arquitectura con tierra es un rancho. Hoy la charla dentro del seminario que voy a exponer yo trata sobre técnicas constructivas y características y propiedades de los suelos. O sea que lo que voy a hablar es qué suelos se necesitan para construir y con qué características, y después desarrollar qué materiales lleva, de qué forma se construye y qué tipo de arquitectura hay, con distintas técnicas constructivas que son como 12, pero vamos a hablar sobre las 5 más importantes o más desarrolladas y después las otras las vamos a citar por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque son muchas técnicas. Nosotros estamos proponiendo un tipo de arquitectura o construcción que tiene que ver con materiales que son renovables, con materiales que son sanos, con materiales que están al alcance de todos, porque la propia tierra, el propio suelo es el que usamos para construir, junto con otros materiales naturales como fibras, como paja de trigo, de lino, de avena, maderas, cañas y otros materiales naturales que son aditivos de esos suelos que se utilizan para estabilizarlos, como arenas y otros componentes. Los beneficios principales son, por un lado, ambientales, porque toda la producción de los materiales, usando materiales naturales, especialmente suelos estabilizados con sus distintas técnicas, genera menos contaminación que la producción de materiales industrializados. El otro beneficio es, desde el punto de vista social, que es muy importante, que permite prácticas con una autoconstrucción asistida. Trabajando de manera adecuada este aspecto, hay modelos de gestión y hay algunos lugares en los cuales a la autoconstrucción, estoy hablando de autoconstructores, de albañiles, de constructores, de técnicos, de familias con capacidad como para poder construir, con una adecuada asistencia técnica se puede construir de manera segura y con una calidad constructiva mínima. Y el tercer beneficio sería el económico, porque se pueden lograr menores costos de la construcción habitual. El porcentaje no importa porque va a depender de qué lugar, pero podemos pensar en 10-20% de ahorro en costo económico de la construcción. Nosotros estamos, comparados con otros países de la región, estamos un poco más atrás, estamos un poco atrasados, pero en los últimos 5 años se avanzó muchísimo, sobre todo a partir del 2010, porque una serie de municipios, en este momento hay 15 municipios en distintas provincias del país que tienen sancionada y en aplicación una ordenanza que contempla y autoriza la construcción con materiales naturales, materiales sustentables, la construcción con tierra también. A nivel construcción hay un montón de construcción con tierra en nuestro país desarrollada por los autoconstructores o de forma irregular. El tema es que tomen conocimiento las personas que están a cargo de tomar decisiones, tanto en la reglamentación como en aplicar las ordenanzas, en regularlas o después en controlarlas, para que estén capacitados ellos también y conozcan las técnicas, vean sus cualidades, sus ventajas, las posibilidades que tienen, se capaciten y lo incorporen como una técnica más. El seminario fue dirigido a la comunidad en general y fue declarado de interés institucional por el Consejo Superior. Ahora llegamos al final de este programa. La vía de comunicación es ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos el próximo programa.